Muy buenas tardes, apreciados oyentes. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy con un invitado muy especial para hablarnos un poco acerca del lucro cesante. Este tema que es bien importante en los negocios y que deberíamos todos tener muy presente, no solamente pues en la actividad empresarial, sino también en nuestro día a día. Hoy nos acompaña en la mesa nuestro compañero Johan García. Muy buenas tardes, Johan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hugo. Aquí estamos a pie del cañón para, como dice usted, atender, mirar muy ese tema tan álgido muchas veces para las empresas, y es lo que tiene que ver y lo relacionado con el seguro, ya que existe cierta adversidad por parte de las empresas a la hora de hacer la contratación, porque de pronto no tienen el conocimiento, y tenemos un experto que sí nos va a sacar de muchas dudas. Así es, así es. Es para mí un placer presentar a uno de mis abogados favoritos, lo digo abiertamente porque tengo el gusto de trabajar con él, conozco de su historial, conozco de lo que en temas de seguros y riesgos maneja, que es súper importante para mí tenerlo aquí y que él nos pueda contar un poco de su experiencia. Entonces, Juan Camilo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito, por favor, quién eres, un poquito de tu experiencia, tu hoja de vida. Hugo, muy buenas tardes. Hombre, muchas gracias por esa presentación. Te saludo a ti, a todos los integrantes de la mesa y a los oyentes. A ver, pues Juan Camilo Collazos, ¿qué les cuento? Yo soy abogado de la Universidad Javeriana, tengo una maestría en responsabilidad civil y del Estado en la Universidad Externado de Colombia. También tengo una especialización en responsabilidad civil y del Estado en la misma universidad, y soy especialista en Derecho de Seguros en la Universidad Javeriana. Tengo un diplomado en seguros con énfasis en responsabilidad civil y un diplomado en arbitraje nacional e internacional. Hugo, ¿no? Llevo ya un tiempito con el Politécnico en la especialización en riesgos y seguros, en gerencia de riesgos y seguros, dictando pues el módulo de actualización jurídica en riesgos y seguros y riesgos patrimoniales, y pues también he sido docente en otras universidades, tanto en posgrado como en pregrado. Y pues he trabajado ya varios años en el sector asegurador, pues en el tema de los seguros, porque ya llevo desde el año 2011, monté pues mi oficina de abogados y nos dedicamos al litigio en seguros y en responsabilidad civil. Súper, gracias por esa introducción, porque pues me sirve para empezar entonces a esta charla amena que espero les sirva a todos. Y empecemos por el principio, ¿te parece, Juan? Hablemos de qué es el lucro cesante y por qué es tan importante. Bueno, Hugo, pues el lucro cesante es una modalidad de daño material. ¿Qué quiere decir un daño material? Es aquel daño que podemos percibir con los sentidos o que lo podemos valorar en dinero en cuanto a la forma de indemnizarlo. Entonces, en Colombia, pues, y se puede decir que a nivel mundial, hay dos clases de daños materiales, uno que es el daño emergente y otro que es el lucro cesante. El daño emergente, ¿qué es, Hugo y los demás oyentes? El daño emergente es aquel dinero que tiene que sacar de su bolsillo la víctima de un daño como consecuencia de ese daño. Entonces pongamos un ejemplo muy sencillo. Cuando yo voy en mi carro y me accidento, me estrello o caigo en un hueco en la vía pública y mi carro se le dañó los rines, las llantas, un eje, etcétera, etcétera, pues a mí me va a tocar que reparar ese vehículo y me va a tocar que sacar un dinero de mi bolsillo para arreglarlo. Ese es el daño emergente. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es el lucro cesante? Pues será aquel dinero que nos deja de ingresar a nuestro bolsillo o a nuestro patrimonio, para ser un poco más riguroso jurídicamente hablando, como consecuencia del daño. Entonces, pongamos el mismo ejemplo con un accidente de tránsito. Resulta que yo voy en mi carro es un taxi, presto mi servicio pues de manera legal,
tengo un accidente de tránsito y como consecuencia de ese accidente pues me toca dejar guardado mi carro 1 o 2 meses mientras se arregla, mientras pues se hace todo lo que se tenga que hacer para dejar el carro como estaba antes de ese accidente. Ese dinero que a mí me deja de ingresar a mi patrimonio se llama lucro cesante. Entonces, pues esa sería como una explicación muy sencilla de qué es el lucro cesante y obviamente partiendo de la teoría general de que es un daño material o un daño patrimonial. Tengo una pregunta ahí, Juan Camilo, no sé, me queda una duda, o sea, ¿siempre deberá existir el daño emergente para que se presente el lucro cesante o no? No, señor, no es necesario que para que exista el lucro cesante tenga que existir un daño emergente. Claro que aquí ya me voy metiendo un poquito más en el tema de las pólizas, Hugo, que es lo que nos gusta, y por ahí yo he visto ciertas prácticas que es importante que algunas compañías de seguros como que las revisen, porque uno muchas veces en los clausulados de ciertas pólizas de seguro le dicen, oiga, yo le cubro lucro cesante siempre y cuando me demuestre un daño emergente. Entonces, pues esa es una atadura válida, uno podría decir que es una atadura válida, pero eso puede llevar a equivocaciones al consumidor financiero, en últimas. ¿Por qué? Porque es que para que exista lucro cesante no tiene que haber existido previamente un daño emergente. Son dos conceptos y son dos daños completamente autónomos, ¿vale? Perfecto, está perfecto. Es que yo estaba mirando un poco y decíamos, yo decía, por ejemplo, en el caso de una empresa, digamos, que un empresario quiera cubrirse por el lucro cesante por X o X inconveniente que se le presentó, pero digamos no por un daño de una maquinaria, que sería el daño emergente, arregle la máquina y luego que la arregle viene el lucro cesante, sino por una fuerza externa, digamos que no lo tiene contemplado el empresario, digamos porque de pronto en el suministro de la materia prima por el proveedor se presentó algún inconveniente. Entonces ahí aplicaría el lucro cesante, pero no había daño emergente. Sí, de acuerdo. ¿Podría ser así? Ok. De acuerdo. Okay, perfecto. Sí, porque es que es lo que nos está pasando hoy día, Juan, y es que pues lo vemos en las noticias, lo estamos leyendo en revistas, estamos viendo cómo la mayoría de compañías de seguros se están viendo enfrascadas en una serie de demandas de grandes empresas, porque precisamente el COVID ha sido una situación que se viene presentando y que precisamente está generando en muchas de estas empresas el tema del lucro cesante. ¿Tú qué sabes al respecto, Juan? ¿Qué has escuchado? ¿Qué has sabido al respecto? Bueno, sí, en efecto, como tú lo mencionas, pues, como diríamos los abogados, todo esto del tema del COVID eso es un hecho notorio, claramente. Pero resulta que concretamente en las pólizas de seguro que puedan tener contratadas ciertas empresas, pues la pregunta del millón en este momento para esas empresas es, oiga, ¿será que esa póliza todo riesgo que yo tengo contratada, será que me ampara el tiempo en que mi negocio estuvo interrumpido como consecuencia de los actos del gobierno? Pues pongámosle nombre coloquial, de las famosas cuarentenas. ¿Será que ese tiempo en el que mi negocio estuvo cerrado como consecuencia de esas cuarentenas, pues eso está cubierto por la póliza todo riesgo que tengo contratado? Pues ese es el gran interrogante, Hugo, y demás integrantes de la mesa y oyentes. ¿Cuál es el problema? El problema de esas pólizas de seguro, por ejemplo, todo riesgo, que incluyen el mal llamado, y ahora explico por qué el mal llamado, amparo del lucro cesante, pues en términos generales, Hugo, yo les concluiría desde ya que eso no está cubierto en los clausulados que típicamente o que comúnmente encontramos en el sector de seguros en Colombia. No tiene una cobertura clara con la cual se pudiese decir que esos empresarios van a encontrar una forma de recuperar la utilidad, pues, que pudieron haber perdido como consecuencia de este tiempo en que no pudieron abrir sus puertas. Y Hugo,
y demás oyentes, ¿por qué les digo que no está cubierto? Y es que ya se empezó, pues a raíz de todo esto y a raíz de que estuvimos mucho tiempo guardados, pues se aprovecharon todas estas plataformas tecnológicas para empezar a estudiar el tema y anticiparnos un poco a lo que iba a venir cuando se acabaran las cuarentenas. ¿Y qué era lo que iba a pasar? Pues que van a empezar a llegar las demandas judiciales de muchas empresas diciéndole a las aseguradoras, oiga, págueme ese amparo de lucro cesante, en el mejor de los casos en que estuviese contratado el amparo. ¿Y qué se ha analizado en todo este tipo de escenarios, Hugo? ¿Qué se ha analizado? Uno, que realmente las pólizas, como están redactadas, no otorgarían cobertura. Por algo muy sencillo, porque normalmente este tipo de coberturas de lucro cesante, que en realidad son coberturas de interrupción del negocio, ese es el concepto técnico y jurídico que debería dárselas, no de lucro cesante, es porque para que cubra este amparo se debe demostrar un daño físico como consecuencia de una rotura de maquinaria o como consecuencia de un incendio. Entonces, si uno se pone a hilar delgado, uno dice, venga, ¿será que con el coronavirus, o más bien, ¿será que el coronavirus produjo un daño físico o material, que es lo que exige la póliza? Y a eso pongámosle otro problemita. ¿Será que ese daño físico o material fue como consecuencia de una rotura de maquinaria o de un incendio? Entonces, haciéndose esa primera pregunta, Hugo, pues uno diría, no hay cobertura. Me ha saltado una duda ahí, no sé, siendo un poquito, digamos, desconocedor del tema, muy neófito, digamos, y lo que dice, y lo que no esté estipulado en la póliza como tal, ¿no lo cubre? Si no estaba excluido, digamos, específicamente. Claro, es que, a ver, te cuento. Estas pólizas todo riesgo parten de un supuesto que es el que tú estás diciendo, que se cubre todo lo que no esté excluido. ¿Listo? Exactamente, sí. Ese es el postulado básico que a uno le enseñan cuando empieza a estudiar estos temas de seguros. Por el contrario, la póliza de riesgos nombrados únicamente cubre lo que esté expresamente señalado en la póliza. ¿Cuál es el punto? Que este tipo de pólizas que tienen este amparo del mal llamado lucro cesante son pólizas todo riesgo. ¿Listo? Pero tienen ahí una mixtura que desde el punto de vista técnico es muy confuso. Y pilas, esas confusiones, de pronto por una mala redacción de la póliza, pues en temas de consumidor financiero eso puede ser interpretado en contra de las compañías de seguros. Entonces ese es un primer llamado que habría que hacer. Pero lo que más me llama la atención y lo que más le ha llamado la atención pues a los estudiosos de este tema es que, si bien es cierto es una póliza todo riesgo, naturalmente hay que acudir a las coberturas o a la definición de la cobertura que tiene la póliza. Entonces, si nosotros revisamos esa redacción que tiene la cobertura de la póliza, ese sería el primer problema con el que nos encontramos. ¿Por qué? Por lo que les decía ahora. Porque la cobertura dice, mire, yo le cubro las indemnizaciones como consecuencias de daños físicos o materiales producto de una rotura de maquinaria o de un incendio. Entonces, partiendo desde ahí, uno diría, venga, pero y no se suponía que era pues todo riesgo. Pues en realidad es que no, porque al definir esa cobertura ya nos están restringiendo o delimitando el ámbito de cobertura o del riesgo asegurado que tiene esa póliza de seguro. Ahora bien, no solamente tenemos que tener en cuenta si nuestro caso en concreto del coronavirus se enmarca en la definición de la cobertura del mal llamado lucro cesante, porque pues ahí ya tendríamos que tacharlo y decir, por aquí no fue. Pero dijéramos, bueno, haciendo un ejercicio de interpretación como nos gusta a nosotros los abogados, pues uno diría, bueno, digamos que sí, que se enmarca en la cobertura, pero ahí nos surge otro problema, y es que tenemos que superar el análisis también de las exclusiones que tenga esa póliza en concreto.
Y si nosotros revisamos, por ejemplo, las exclusiones, nos podríamos encontrar que hay exclusiones de epidemias o pandemias. Entonces, ¿qué nos hace pensar? Es que no estábamos preparados, desde ningún sector de la economía estábamos preparados para esto que ocurrió. ¿A qué nos tiene que llevar esto que ocurrió? Pues a prepararnos para un futuro. Y yo estoy casi que seguro que los asesores de seguros, los intermediarios de seguros, pues ya van a empezar a mirar con lupa este tipo de condicionados y no van a perder de vista el riesgo de las pandemias o de las epidemias, porque pues en plena época ya hemos visto lo frágiles que somos y pues a la cantidad de riesgos tan enormes a los que estamos expuestos y no habíamos caído en la cuenta de eso. Y eso que estamos haciendo un análisis muy superficial, porque pues no estamos revisando clausulado por clausulado, que es como se debería hacer en cada caso concreto. Así es, de acuerdo. Juan, tienes toda la razón, es muy complicado porque en el mercado no existe realmente una cobertura de lucro cesante anclada a un tema como el coronavirus, que es realmente una enfermedad y eso dificulta cualquier reclamación porque prácticamente nace muerta una póliza en esas condiciones. O sea, llega la enfermedad y como no se encuentra en la póliza, como también es una exclusión, pues no hay forma de reclamar. Yo quisiera que les contaras o nos contaras a todos qué es lo que uno debería analizar dentro de una organización para empezar a hablar de lucro cesante. O sea, digamos que en este momento tengo mis máquinas, ¿qué tendríamos que mirar, revisar? ¿Qué tendríamos que buscar dentro de la empresa para siquiera pensar que el lucro cesante es importante? Bueno, Hugo, pues hombre, pues hay que revisar, uno, pues cuál va a ser el objeto social o cuál es el objeto social de nuestra empresa, porque eso también va a marcar muchísimo las necesidades que en cuanto a riesgo tú necesites como empresario, pues trasladarle a la compañía de seguros. Entonces es lo primero que hay que preguntarse, venga, ¿yo qué hago? ¿O yo qué voy a hacer? ¿O yo qué voy a llegar a hacer? Entonces, dependiendo del sector de la economía en el que te encuentres, pues yo pensaría que el análisis de riesgos es muy variado, porque frente al tema del lucro cesante, como están planteadas las coberturas actualmente en Colombia, pues yo te diría, venga, esa es una cobertura que no a todo el mundo le sirve. Y eso es algo que también uno tiene que mirar. ¿Qué coberturas me sirve de lo que está ofreciendo el mercado asegurador en relación con el amparo del lucro cesante? Entonces, uno, el tema del objeto social. Dos, el tema de la maquinaria que uses. Tres, el tema de si usas proveedores, que uno diría, hombre, pues, ¿qué empresa no usa proveedores? Eso hay que analizarlo muy bien, porque hay ciertas pólizas del mercado que ofrecen una cobertura para proveedores. El proveedor tuvo, por ejemplo, un daño material y no te pudo cumplir y como consecuencia de eso tu empresa tiene una interrupción en el negocio. Entonces habría que analizar también el tema de los proveedores. ¿Qué clase de proveedores tienes? Si te están proveyendo bienes o servicios. Listo, si es bienes, entonces tienes que hacer un análisis de riesgos pues enfocado a eso. Si es un servicio, pues ya tendrías que entrar a mirar si esa cobertura de proveedores de temas de servicios está cubierto. Dos, imagínate lo bonito que es esto de los riesgos y a la vez lo amplio que es este tema. Imagínate, en este tipo de pólizas, Hugo y demás oyentes, también hay que analizar no solamente tu entorno como empresa, o sea, no solamente concentrarse en tú como empresa, sino que también tienes que ver, venga, alrededor mío, en términos de locación, ¿quién está? ¿Qué tipos de empresas hay? ¿Por qué? Porque se ha presentado litigios en los que se han pretendido afectar un amparo que se llama amparo de denegación de acceso, y ahí, palabras más, palabras menos, lo que ocurre es que la empresa asegurada no es la que está teniendo problemas, sino que es la empresa vecina que por X o Y motivo le cerraron un pedazo de la vía, por ejemplo,
y como consecuencia de ese cerramiento de la vía por una autoridad gubernamental, pues tu empresa se quedó sin ese acceso, por ejemplo, a los camiones, a los repartidores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso qué te genera? Que por lo que le pasó a un tercero, tú estás teniendo una interrupción en tu negocio. Entonces, eso también habría que analizarlo desde el punto de vista del riesgo. Hay otro escenario, Hugo, que también se tiene que analizar y hace parte de las coberturas, pues, de la interrupción al negocio, que se llama, pues, su nombre en inglés de la cobertura es Loss of Attraction, y más o menos lo que significa es, mire, si usted tiene, por ejemplo, no sé, una empresa de renta de carros y la tiene cerca a un aeropuerto en Miami, por ejemplo, pues resulta que el core de su negocio prácticamente que es depender de los vuelos que lleguen del extranjero de personas que necesiten vehículos. Entonces, si tú estás en esa situación en la que tu core de negocio depende de un tercero o de la operación de un tercero, como por ejemplo el Aeropuerto Internacional de Miami, pues imagínate, también tendrías que analizar ese riesgo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, hay un atentado terrorista o amenaza de atentado terrorista o un tema de una pandemia que afecte ese aeropuerto y directamente lo que le pase a ese aeropuerto se va a trasladar a tus estados financieros? ¿Por qué? Porque es que tú dependes, o la operatividad de tu empresa depende de lo que esté ocurriendo allá. Entonces, eso también habría que analizarlo frente al riesgo de lucro cesante o frente al riesgo de interrupción al negocio, porque pues eso también definiría las coberturas que tú como empresario necesitas contratar para quedar lo más blindado posible. Y todo eso es lo que tiene que analizar una persona experta en riesgos que esté asesorando a X o a Y empresa. Vale, una pregunta, Juan Camilo, ahí con lo que estás poniendo y que es muy interesante, la verdad. Y casi que tocaría mirar como el detalle, el sector y casi que el subsector y casi como que la empresa, ¿no? Entonces uno diría que muchas veces pues, los contratos de adhesión de las compañías de seguros no aplican para una empresa en particular, casi que le tocaría, pues yo no sé, como diseñar un producto muy específico, un seguro, una cobertura para una empresa, para un subsector, como hacen muchas veces las fiduciarias que cuando hay unos contratos muy, muy puntuales, pues casi que se desarrollan o digamos lo que quiere el cliente es algo muy particular, se desarrollan unos contratos específicos para que cumplan las expectativas y casi uno podría asegurar con los seguros es igual, que ha sido tantas cosas y tantas ramificaciones y tantas posibilidades y escenarios que tratar de yo creo que generalizarlo es muy complejo y de pronto uno diría, pues de pronto en un momento determinado cuando salieron, pues era mucho más estandarizado para una empresa manufacturera, X o mediano riesgo, pero hoy en día pues uno podría mirar los ejemplos que usted puso son muy, muy, muy palpables y que uno tendría que entrar a mirar muy específicamente cuál es la necesidad de la empresa, ¿no? Así es, Johan, mira, yo siempre le digo algo a mis alumnos porque pues afortunadamente en los espacios que me ha abierto el Poli, pues esos espacios están nutridos de personas que trabajan en distintos gremios de los seguros, intermediarios, aseguradoras, y hay gente que es absolutamente nueva en el tema. Entonces yo siempre les digo algo, cuando por ejemplo estamos revisando las características del contrato de seguro, que uno dice, es que el seguro es un contrato de adhesión. Entonces, pues, le preguntan, profe, ¿qué es el contrato de adhesión? Entonces uno les dice, mire, palabras más, palabras menos, a usted le entregan un condicionado de un contrato, le entregan una póliza, sus condiciones particulares y sus condiciones generales, y la adhesión se refiere a que eso fue lo que contrató y usted no se puede sentar a que le cambien una cláusula que porque no le gustó esa cláusula. No. Entonces, ¿yo qué les digo a mis estudiantes? Les digo, mire, eso de la adhesión aplica para ustedes y para mí, para Juan Camilo Collazos y para Pepito Pérez. Pero cuando el que se está sentando con la compañía de seguros y el intermediario
o es, no sé, una de estas empresas muy robustas, pues ya el contrato de adhesión como que se desdibuja un poco, porque prácticamente que quien termina poniendo las condiciones de cobertura, pues es el tomador, que es el que va a pagar la buena prima. Entonces, claro, en estos temas de lucro cesante o de interrupción al negocio, pues ¿qué sería lo ideal? Lo ideal es, venga, listo, presénteme un condicionado americano o uno inglés y miramos cómo lo ajustamos a mi necesidad de riesgo en concreto, porque es que no todos los riesgos, no hay ningún riesgo, Hugo, y aquí tú me corregirás si me equivoco, pero pues no hay ningún riesgo idéntico. Cada riesgo es un universo absolutamente complejo. Entonces, ¿cuál es el ideal? Eso que tú estás diciendo, Johan. Eso lo que tú estás diciendo es el ideal, y es, hombre, sentémonos a estructurar el programa de riesgos y seguros de esta empresa, no partiendo del condicionado de la compañía como primer opción, sino partiendo de los riesgos que de verdad tengo como empresa. Y si nosotros partimos de esos riesgos que de verdad tengo como empresa, pues vamos a evitarnos muchos dolores de cabeza en un futuro. Imagínense una póliza todo riesgo, no sé, yo soy de Popayán, de Popayán, Cauca. Imagínense una póliza todo riesgo de Popayán, Cauca, pues con maremoto. Uno dice, hombre, pues ahí para qué estoy pagando eso, si más bien busquemos otra cobertura que se adecue a la realidad geopolítica del territorio. Así es, excelente. Y es que realmente, y es una pregunta que te voy a hacer, Juan, vamos a una pausa, pero te la voy a hacer regresando, porque es que existen otros, como el tema de las sazonadas, como el tema de las huelgas, como el tema de estos disturbios que hemos vivido en los últimos meses y que definitivamente tienen cierta relación con el riesgo real, no con el incendio, no con la rotura de maquinaria, pero sí, digamos, con los daños en general. Y a veces los intermediarios de seguros quedan en esa coyuntura de saber si eso está o no está cubierto en la póliza. Pero eso lo vamos a hablar ahorita después de la pausa. Poliradio en las tardes es Poli. Entonces, Juan, la pregunta que dejé ahí en el tintero, el tema del lucro cesante, creo que está claro, nace de un incendio o de una rotura de maquinaria. Y muy bien ponías tú el ejemplo de estos eventos en los cuales de pronto están interviniendo terceros que a la larga terminan afectando mi actividad económica. Pero entonces yo te dejaba como ahí en remojo. ¿Qué podría hacer una persona que en estos momentos, por ejemplo, hablando de aeropuertos y hablando de que nosotros tuvimos una probabilidad de que estas personas que estaban haciendo sus marchas hace no más de 3-4 semanas, se estaban acercando al aeropuerto y varios de estos hangares empezaron a cerrar, a detener actividades, empezaron a afectar el aeropuerto y yo me acuerdo que intermediarios de seguros decían, bueno, y si paramos actividad y si no podemos volar y que estamos en este trabajo de la pandemia y de tratar de salir, ¿cómo hacemos? ¿Tenemos o no tenemos derecho a lucro cesante? ¿Se podría hablar con una compañía teniendo en cuenta pues que es Avianca, por ejemplo, una de las perjudicadas? Hugo, bueno, ahí hay que plantearse lo siguiente, y es la regla general de la cobertura de interrupción al negocio, que en Colombia la bautizamos como lucro cesante, pero han criticado mucho eso, pero bueno, ese no es el objeto de lo que voy a decir. La regla general, como ya se los dije, es para que haya cobertura debemos demostrar un daño material o un daño físico. La pregunta del millón es, bueno, ¿puede haber cobertura sin ese daño físico? Porque es que uno dijera, venga, una protesta por ejemplo, para mi empresa, que no se me meten adentro a hacer vandalismo y a dañarme las máquinas, sino que simplemente me bloquean las vías, uno diría, ¿cómo afecto la cobertura si no hay daño físico? Esa sería una pregunta pues muy interesante y que el mismo sector asegurador pues ha contestado diciendo, mire, en ciertos casos puede haber cobertura sin el daño físico. Entonces uno dice, carajo. Entonces la pregunta es, ¿y cómo? ¿O cuáles son las herramientas? ¿O cuáles son los productos
que se ha inventado el sector asegurador pues para otorgar cobertura cuando no hay daño físico. Son 3 las coberturas pues que en este momento se me vienen a la cabeza. La primera, que se los comentaba ahora, la cobertura de denegación de acceso, que era el ejemplo que les daba de que al vecino le dicen tiene que cerrar este pedazo de la vía, y al cerrar ese pedazo de la vía por orden de autoridad administrativa pues no hay acceso a mi empresa, y eso me genera una paralización en mis funciones. Esa sería la primera cobertura que habría que analizar si en estos casos que me estás comentando si está contratado o no. Segundo tema, cobertura de proveedores, que era lo que te mencionaba. Yo, asegurado beneficiario, no he tenido un daño físico, pero un proveedor mío sí tuvo un daño físico, y como consecuencia de ese daño físico de ese proveedor me incumple a mí, y si me incumple a mí, pues yo tengo una paralización o una interrupción en mi negocio. Y el último escenario, que es el de Loss of Attraction, pues habría que revisarlo, porque era el ejemplo que les daba de que tengo mi empresa de renta de autos o un hotel cerca a un aeropuerto, y como consecuencia del cierre del aeropuerto pues se vio afectado directamente mi negocio. Entonces pues Hugo, en cualquiera de los escenarios que me estás comentando habría que revisar en detalle si en la póliza que tenga el empresario pues está pactado cualquiera de estas 3 coberturas, para saber si en efecto habría o no habría una posibilidad de presentar una reclamación, y que esa reclamación frente a la compañía pues sea exitosa, porque pues todos podríamos reclamar, que fue lo que yo le mencionaba a un cliente dueño de unos gimnasios muy importantes en el suroccidente colombiano, que a raíz de la pandemia pues ya se imaginarán lo que le pasó a esa empresa. Me consultaba, me envió la póliza de seguro y me decía, oiga, es que ¿cómo no me van a cubrir esto? Entonces yo le decía, pues venga, revisemos la póliza, y si usted lo contrató y si no está excluido, pues está cubierto. Y en efecto, pues no estaba cubierto, y también estaba excluido el riesgo pandemia. Entonces, pues el llamado que yo siempre hago, Hugo, y es, toca revisar en esos casos que tú me estás comentando, si hay cualquiera de estas 3 coberturas para poderlas afectar sin necesidad, repito, y qué pena ser tan insistente, de que esa persona que contrató esa póliza tenga que demostrar ese daño físico o material, porque ya vimos que lo podemos demostrar no en cabeza mía, sino en cabeza de terceros, pero que tienen repercusión en nuestro negocio. Total, de acuerdo. Voy a tocar algo así un poquito de lo que estás mencionando, que es árido en nuestro país. Y es que pues desgraciadamente nosotros tenemos la costumbre de copiar y traer tal cual sin analizar, y luego en el camino vamos ordenando. Entonces, la pregunta es muy concreta, Juan. ¿Tú crees que nos hace falta, o sea, aprovechando que estamos en este contexto de estudiantes y que hay muchas personas que están buscando que investigar, que aprender cosas nuevas que nos apoyen en diferentes sectores? ¿Crees que nos hace falta investigación? ¿Nos hace falta profundizar un poquito más? Porque tú mismo lo estás mencionando y tienes toda la razón. El término lucro cesante no es correcto, pero pues es coloquial y ya nos acostumbramos a él. Nos hace falta investigación. ¿Qué le recomendarías tú a un estudiante para empezar a embelezarse, a endulzarse con este tipo de temas? Sí, Hugo, no, en efecto, el tema de la investigación es un tema crítico a nivel Colombia. Las universidades tienen que abrir los escenarios para promover las investigaciones, pero sí es un tema vital, Hugo, y además me gustó algo que tú decías al inicio de la pregunta, y qué pena si no te cito tal cual como lo dijiste, pero hablaste de un tema de copiar, como de que nos gusta es copiarnos de lo que ya otros han hecho. Esto en seguros pasa muchísimo, Hugo, muchísimo. Entonces, eso también se debe a que no nos gusta innovar, a que no nos gusta crear. Nos toca pegarnos de lo que otros ya han hecho. Y lo que sucede es que nos pegamos por ejemplo, de clausulados de pólizas inglesas o pólizas americanas, en donde nos llevan años luz en temas de riesgos. Y cogemos eso
y lo traemos para acá, algún genio coge y se lo trae y lo único que hace es traducirlo, ni siquiera lo contextualiza. Entonces todo eso es falta de investigación. Así es, de acuerdo, gracias Juan. Lo que dice Juan Camilo me parece muy pertinente, digamos, en cuanto a que de pronto lo que se hace es una falsa copia, digamos, una mala copia, que de pronto no se ajusta a las necesidades propias del país y al contexto en el cual vivimos. Ahí uno diría, ¿cuál es la minga en Estados Unidos? Uno no ve, por lo menos no trasciende, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser, digamos, digamos, para que las compañías de seguro realmente contemplen esos escenarios que son válidos para nuestro contexto, para nuestro país como tal? Que, digamos, yo siempre he dicho que en una negociación se debe buscar el beneficio, el gana-gana, que el empresario o la persona que quiere esa póliza, pues digamos, sepa cuáles son las reglas y a su vez la compañía de seguros que le está ofreciendo, porque muchas veces se crean esas disputas y esas, digamos, ¿quién dirime esos conflictos? Entonces ahí entra a ver si hay jurisprudencia, si no, porque de pronto cuando la compañía de seguros expidió la póliza, pues no se contemplaban esos escenarios, por lo mismo que también mencionó Hugo, de pronto no se ajustaron a las necesidades porque no hubo investigación. Y es que, qué pena, sigo ahondando en el tema, pero es que Dale, Juan, ese defecto que tenemos en Colombia de copiar y además de copiar mal, porque es que copiáramos bien, listo. Sí, bueno, eso es lo peor. Pero es que copiamos y además copiamos mal y traducimos mal. Eso tiene unas implicaciones legales para las compañías de seguros. Y es que en el Código Civil hay varias normas de interpretación que dicen, palabras más, palabras menos, que ante la ambigüedad en las expresiones de un contrato, y recordemos que la póliza de seguro pues, es un contrato, ante la ambigüedad, esa ambigüedad se va a interpretar en contra de quien redactó el documento o el contrato. Y como hace unos minutos recordábamos, pues si estamos ante un contrato de adhesión, pues imagínense cuál va a ser la interpretación entonces que va a asumir un juez al momento de ver una póliza de seguro con unas expresiones que uno dice, venga, ¿y esto cómo se come? Uh-huh. Porque son expresiones de otro lado menos de acá. Entonces, pues a la hora que un juez coge y ve un expediente de esos y ve una póliza de seguro con unas expresiones sumamente ambiguas y poco claras, pues adivine en contra de quién va a fallar el juez. Pues de la compañía de seguros, ¿no ve que fue la que redactó la póliza por ser un contrato de adhesión? Entonces, pues ese es un tema que hay que revisar con pinzas y hay que tener mucho cuidado, y yo siempre eso también se los digo a los estudiantes, les digo, oigan, ustedes como futuros especialistas en gerencia de riesgos y seguros, ustedes no tienen que ser unos copiadores de información, ustedes de aquí están saliendo con un criterio técnico y jurídico que les va a permitir decirle a la persona de suscripción o a la persona que sea de una compañía de seguros, decirle, oiga, yo recuerdo que en mis clases de especialización yo vi que el lenguaje de las pólizas debería ser claro, preciso y falto de ambigüedades. Entonces, ¿cómo me va a decir que, por poner un ejemplo, que la expresión acto fraudulento, si no la definimos en la póliza, pues eso va a ser en un futuro un problema para nosotros como compañía de seguros, porque como nosotros fue los que nos inventamos la expresión, entonces nos la van a interpretar en contra. Entonces, pues ese es un tema en el que yo insisto mucho y muchas veces hasta seré cansón, pero creo que esa es la labor que tenemos que hacer pues en las personas que se están formando y que tienen esa oportunidad de cambiar un poco las cosas. Porque si seguimos copiando y además de eso copiando mal, pues imagínense el círculo vicioso en el que estamos. Sí, lo más triste para ponerle la cereza al pastel es, y tras del hecho nos damos cuenta es cuando nos demandan, porque antes de eso creemos que todo está perfecto. Y es que, Juan, de pronto no sé, pero yo no sé si te pasa, y muy seguramente sí, a veces uno no ve una traducción, ves una interpretación a la norma y no la cumple a cabalidad, y eso, mejor dicho, ahí da para tela también para cortar otro programa completo.
Pero no quiero dejarte ir porque ya se nos está acabando el programa, nos quedan ya pocos minutos, sin que nos cuentes algo que mencionaste hace un momento que me parece muy importante para que la gente lo sepa, y son precisamente esas dos formas de indemnización, esa forma americana y esa forma inglesa. Pero obviamente eso es para toda una clase y eso es para todo un tiempo entenderlo. Lo que quiero que nos ayudes es a comprender qué es lo que se asegura, o sea, hablando de la póliza de seguros desde el punto de vista de esa indemnización de tipo americano y ese tipo inglés o inglesa, ¿qué se asegura? ¿Qué es lo que muestra? ¿Qué es lo que tenemos que tener en los libros? ¿Cómo lo aseguramos? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Listo, Hugo. A ver, pues este tema tiene mucha tela para cortar, pero voy a tratar de sintetizarlo en las siguientes frases. ¿Cuál es el riesgo asegurado en una cobertura de interrupción al negocio o, entre comillas, de lucro cesante? Sea modalidad inglesa o sea modalidad americana. ¿Cuál es el riesgo, Hugo? Es la interrupción del negocio durante un periodo de tiempo. Ese es el riesgo asegurado. Ahora bien, Hugo, ¿en qué se diferencian la forma inglesa y la forma americana? Principalmente, Hugo, la diferencia está en la forma en que se entiende o se cuenta el periodo de indemnización. Lo que busca cubrir la forma inglesa es el periodo durante el cual esos ingresos del asegurado que se están viendo afectados como consecuencia de la interrupción del negocio, eso es lo que entra a indemnizar esa forma inglesa, ese periodo durante el cual esos ingresos del asegurado permanecieron interrumpidos. Entonces mira que ahí hay una forma de entender y de calcular ese periodo de indemnización. Por el contrario, Hugo, la forma americana lo que busca es reconstruir el bien dañado, el bien que se dañó. Entonces miren cómo cuando les explico ambas modalidades de cobertura, volvemos al problema jurídico y técnico principal de esta cobertura. Siempre nos hablan de bienes dañados. Bienes dañados, es decir, tenemos que probar el daño físico o material. Por eso es que los expertos en el tema dicen que el coronavirus no puede ser una causa para afectar este tipo de cobertura, ni bajo la modalidad inglesa, ni bajo la modalidad americana, porque ambas parten de un daño material. ¿En qué varía una de la otra? En el periodo de indemnización. ¿Y dónde encontramos el periodo de indemnización? Pues en cada póliza en concreto. Y pilas con algo, ese periodo de indemnización no necesariamente, y esto pues ya es un tema que ameritaría mucha más explicación, pero ese periodo de indemnización no necesariamente, Hugo, coincide con el periodo de vigencia de la póliza. No necesariamente coincide una cosa con la otra. No, a mí me parece muy al lugar la aclaración que estás haciendo, porque pues eso quiere decir que mi póliza se puede vencer mañana y yo aún estar en el proceso de reconstrucción de mi empresa o todavía estar siniestrado y la póliza de algún modo seguiría cubriéndome, ¿cierto? Esa sería prácticamente la explicación. Claro, porque es que lo que se nos dice técnicamente es, oiga, pilas, periodo de indemnización no es el mismo periodo de vigencia de la póliza. Entonces el ejemplo que tú estás poniendo, se adecuaría al comentario que yo estoy haciendo. Listo, gracias. Porque sí es importante ese tipo de cosas. Juan, ya para irnos. Es muy costosa una póliza de lucro cesante. Si una compañía, una empresa quiere adquirir este tipo de productos, es muy costoso. ¿Cómo lo conoces tú en el mercado? Pues, Hugo, hay para todos los presupuestos. Claramente, pues la tarifa obviamente tiene que estar en función del riesgo que vaya a asumir la compañía de seguros.
en cuanto a cada candidato a tomador en particular. Y ahí sobre todo hay que puntualizar algo que también va a determinar el valor de la prima que le van a cobrar a cada empresa. Y es que esta póliza está, o más bien su indemnización está pensada en función de la utilidad que perdió el empresario como consecuencia de interrupción del negocio y adicionalmente en función de los gastos en que incurrió pues durante ese tiempo en que estuvo cerrado. Entonces, obviamente, teniendo en cuenta los libros de contabilidad, es que las compañías de seguros pues ya calculan su rango de primas y su nota técnica pues para efectos de cobrar la respectiva prima. Pero pues decirte es caro o barato, no te lo podría decir, pero pues ya hay para todos los presupuestos, mejor dicho, hay para todos los presupuestos, pero en función de lo que digo, utilidad y gastos incurridos y otros aspectos pues que se relacionan ya más en la nota técnica. Pero el comentario es perfecto porque pues hay claridad de que tienes que tener clara tu utilidad para poder definir exactamente cuánto tienes que pagar. Y para tener clara la utilidad hay que tener unos números desde el punto de vista contable muy bien sustentados. Así es. No sé, Johan, si tienes una ya pregunta, terminando... No. Sí, no, con relación a la pregunta anterior me duele un poquitico cuando ponía el ejemplo, Hugo, sobre que el periodo en el cual está vigente el contrato como tal. Si llegase a presentarse esa situación, ¿es deber del tomador prorrogar, pagar esa renovación de esa póliza? Pues ahí, Joan, ahí habría que mirar en concreto cada caso, porque puede que, pues si el siniestro ocurrió estando en vigencia de la póliza, pues no se haga necesario de pronto que se emita una nueva vigencia o una nueva prórroga. Habría que revisar cada caso concreto, correcto. Ahí ya habría que... ¿Sería tema de objeción de la compañía no pagar en dado caso de que cuando se vaya a presentar el pago no esté vigente? No tendría problema. No, yo creería que no. Que no porque es que una cosa es el periodo de indemnización y otra es la vigencia de la póliza. Ok, perfecto. Entonces, el periodo de indemnización ya está previamente establecido y ya se supone que tenemos las reglas del juego muy claras. Entonces ya sabemos, acá normalmente se indemniza en días. Acá la indemnización es por días. ¿Ves? Sí, entonces la forma de liquidar las pérdidas, pues yo diría que lo que se revisa es cualquier otro tema menos, venga, la póliza aún sigue vigente, renovémosla. No, yo no lo vería más tanto por ese lado, Joan. Ok, y la otra pregunta es, como lo que usted dice es muy cierto, que hay que mirar un poco la parte de los estados financieros de las empresas, digamos, cuál ha sido el desempeño para poder establecer, digamos, cuál podría ser ese lucro cesante y el valor de la prima. En un momento determinado podría darse, pienso yo, no sé, que la empresa ante una situación que no les sea tan favorable, pues le convenga más hacer uso de ese lucro cesante. Uy, pues no, pues, no, complejo, ¿no? Sí, yo sé. Pues ya ahí saltaríamos a otro tema que es bien delicado, algo doloso, que es el tema de fraude en seguros. Okay. Obviamente, recordemos algo, y es que los seguros están inspirados bajo el principio indemnizatorio, que nos dice que las pólizas de seguros o que los seguros no son fuente de enriquecimiento para nadie y que por tanto para que nos indemnicen un daño tenemos que probarlo. Entonces puede que eso pase. Vamos en el país del Sagrado Corazón, cualquier cosa puede pasar. Pero muy seguramente, Joan, la compañía de seguros, en virtud de ese principio indemnizatorio, pues se va a dar cuenta de que la quieren estafar y va a negar cobertura. Va a objetar, ok, perfecto. Sí es. Bueno, se nos acabó el tiempo. Juan Camilo, hermano, un placer nuevamente poder charlar contigo. Muchas gracias por tus comentarios, toda tu experiencia. Esperamos pues poder contar contigo. Aquí Johan tocó un tema interesantísimo que podríamos abordar más adelante con el tema de la responsabilidad civil, que es tu campo, y un poco de infidelidad de los empleados, que hace parte de eso que pasa antes de que nos demos cuenta y que viene pasando por mucho tiempo. Lastimosamente se nos acaba el tiempo y bueno, un abrazo grande, feliz tarde para todos, muchos éxitos. Gracias. Hasta luego.